Pero la historia es la siguiente. La niña es ingresada en urgencias y de allí pasa a la UCI. Con 40 días, los médicos detectan que algo ha ocurrido y ponen la voz de alarma. Avisan de que tiene un trauma en el cráneo. Ese trauma puede ser por varios motivos. Uno de ellos puede ser por una caída. A todos se nos puede caer un bebé. A todos. Aquí no vamos a dar ejemplos de superpadres nadie, porque a todos nos puede pasar. Ya sea que la coges mal y se te caiga, puede ser de que la tengas contigo, yo qué sé, en la cama y se escurra y se caiga. Puede pasar de 1000 maneras diferentes, ¿vale? Pero cuando entra el médico forense, cuando dan la alarma y entra el médico forense, llega a una conclusión muy clara. Muy clara. Y es que existe el síndrome de... os lo voy a ir presentando ya y así lo vais viendo. El síndrome del niño sacudido. El niño zarandeado. ¿Vale? Muchos de vosotros diréis, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a leer. Te ponen los pelos de punta, la verdad. Quiero que lo sepáis qué es y que lo entendáis perfectamente y por eso lo vamos a enseñar. Pero sobre todo te ponen los pelos de punta al escuchar lo que puede llegar a ocurrir a ese bebé, ¿eh? Según la historia que cuentan, estaban en el coche David y Anabel Pantoja con la bebé. La bebé iba detrás. Anabel se marcha a comprar un momento y parece ser que la bebé pues, se pone a llorar. Y David decide irse a la parte de atrás a calmarla. Parece que se ha hecho caca, la va a cambiar y según dice David, declara David, la cambia y la mueve de varias maneras a la niña, la va moviendo para que esté más cómoda a la hora de cambiarle el pañal y todo esto. La niña empieza a llorar, no para de llorar, llega Anabel Pantoja, se asustan y van al hospital. Y ahí empieza todo, ¿vale? Aquí te crea ciertas dudas. Si un niño llora, no lo llevas directamente al hospital, bajo mi punto de vista. Yo he sido padre, muchos de vosotros habéis sido padres y madres, y si un niño llora no te vas corriendo al hospital. Tiene que ser un lloro muy extraño para llevarlo a un hospital, o mucho rato llorando, muchas horas llorando, no saber qué le está ocurriendo para llevarlo a un hospital. Pero a mí me extraña que en ese momento que Anabel está comprando, la niña se ponga a llorar y decida llevarla al hospital cuando vuelve Anabel, ¿no? Ya os digo, eso es lo que se declara. Eso es lo que se declara. Ahora bien, cuando se hace, digamos, el chequeo a la niña, los médicos hacen el chequeo, llegan a la conclusión que tiene un traumatismo en el cráneo, motivado o derivado del síndrome del zarandeo. Y ahora sí, ¿qué es el síndrome del zarandeo? Os lo he dicho antes, ¿vale? Es así, hacer esto. Claro, un niño pequeño, como bien os he dicho, el cerebro está formado, pero no está encajado por completo en el cráneo, porque el cráneo está abierto por un motivo muy sencillo, porque tiene que salir en el parto y entonces el cráneo se va amoldando para que no perjudique al cerebro, ¿vale? Vamos a leer qué es el síndrome del zarandeo y de verdad, os va a poner los pelos de punta. Síndrome del niño sacudido. También conocido como síndrome del niño zarandeado o agitado, o síndrome del bebé sacudido. Es una constelación de hallazgos médicos, a menudo designada como la tríada: hematoma subdural, hemorragia retinal y edema cerebral, por la que los facultativos, de acuerdo con los conocimientos médicos actuales, deducen maltrato infantil causado por sacudidas violentas. Sacudidas muy peligrosas debido a que el cerebro del bebé o niño pequeño aún no ocupa toda la caja craneal. En la mayoría de los casos no hay signos visibles de lesión externa. El síndrome del niño sacudido es un subconjunto de una forma de maltrato infantil más ampliada llamada trauma cerebral abusivo o trauma cerebral por maltrato. The Center of Disease Control
of Prevention de los Estados Unidos identificaba el CBS como una lesión en el cráneo o contenidos intracraneales de un bebé o niño pequeño, menos de 5 años de edad, debido a un impacto contundente o sacudida violenta. La Fiscalía General de la Corona de Inglaterra y Gales recomendó en 2011 que se evitara el término síndrome de bebé sacudido y se usara en su lugar el término de traumatismo craneal no accidental, para diferenciar lo que es el síndrome del sacudido, del niño sacudido, diferenciar con un accidente, que el niño se te pueda caer, ¿vale? Esto es en la Fiscalía General de la Corona de Inglaterra. Decide cambiar los términos para que no se confundan lo que viene a ser un accidente a algo provocado. En 2009, la Academia Americana de Pediatría recomendó el uso del término traumatismo craneal abusivo para sustituir el SBS, ¿vale? El SBS es un menudo fatal y puede causar graves daños cerebrales, con resultado de incapacidad de por vida. La tasa de mortalidad estimada entre niños con SBS varía del 15 al 38, la media es del 20 al 25. Más de la mitad de muertes relacionadas con maltrato infantil se deben supuestamente al síndrome del niño sacudido. Consecuencias no fatales de SBS incluyen diversos grados de deterioro visual, incluyendo ceguera, deterioro motor, parálisis cerebral y deterioro cognitivo. Hacemos aquí un alto en el camino y aquí ahora lo analizamos. Para diferenciar lo que es el síndrome de la sacudida, para diferenciar de lo que es un accidente, por eso se toman dos términos diferentes. Una cosa es que el niño se te caiga y entonces se puede ver como que el cerebro no está tan dañado porque se te ha caído el niño, y otro es la sacudida, ¿vale? Que la sacudida sí que está considerado maltrato infantil. Ya habéis visto que la tasa de mortalidad es bastante elevada, bastante elevada. En este caso, Alma ha tenido la gran suerte de salir adelante, pero las consecuencias que puede llegar a tener Alma de aquí al futuro son bastante grandes. Desde hablar de ceguera, de parálisis cerebral o deterioro cognitivo. Ojo que esto no es una broma, que esto es bastante grave. Es bastante grave. Continuamos leyendo. Señales y síntomas. Lesiones características asociadas con el SBS incluyen hemorragia retinal, fracturas múltiples de los huesos largos y hematomas subdurales, hemorragia cerebral. Estas señales se han desarrollado con los años como las señales aceptadas y reconocidas del maltrato infantil y síndrome del bebé sacudido. O sea, que lo que le ha sucedido a Alma, ahora ya sí que lo tenemos claro, puede ser una hemorragia retinal, fracturas múltiples de los huesos largos y hematomas subdurales, hemorragia cerebral. Que estas señales se desarrollan con los años como señales aceptadas y reconocidas del maltrato infantil y síndrome del bebé sacudido. Los profesionales médicos sospechan firmemente de sacudida como causa de lesiones cuando el bebé o niño pequeño presenta hemorragia retinal, fracturas, lesiones de tejidos blandos o hematoma subdural que no pueden ser explicados por un trauma accidental u otras afecciones médicas. ¿Vale? Sobre todo, aquí lo que quiero es que quede muy claro, para cuando hablamos de un presunto accidente o de un presunto maltrato. La mayoría de los casos ocurren en niños lactantes, los cuales tienen una desproporción exagerada entre el gran tamaño de la cabeza con respecto al resto del cuerpo y un tono muscular insuficiente en los músculos del cuello, que no le permiten soportar el peso y las oscilaciones de la cabeza. Como consecuencia de todo ello, tras la sacudida, se producen una serie de trastornos hipóxicos debidos a la dificultad respiratoria que van a provocar alteraciones del centro respiratorio troncoencefálico, con frecuencia un edema cerebral y hemorragias subdurales, con pequeñas contusiones parenquimatosas y múltiples hemorragias axiales adicionales. Hemorragia retinal ocurre en torno al 85% de los casos de SBS. El tipo de hemorragia retinal es muy característico de esta afección, lo que hace su observación muy útil para establecer el diagnóstico. Si bien hay muchas otras causas de hemorragia retinal aparte del SBS, hay habitualmente resultados adicionales, oculares y
y o sistémicos que hacen evidentemente los diagnósticos alternativos. Fractura de las vértebras, huesos largos y costillas también pueden asociarse con el SBS. El doctor John Caffey informó en 1972 de que albusiones metafisiarias, pequeños fragmentos de huesos se habían desgarrado donde el periodo y el hueso cortical están frecuentemente ligados, y huesos en los lados proximal y distal de una articulación individual están afectados, especialmente en la rodilla. Resultados añadidos de SBS con lesiones axonal difusa, privación de oxígeno y edema cerebral que pueden elevar la presión dentro del cráneo y dañar tejidos cerebrales delicados. Las víctimas de SBS pueden mostrar irritabilidad, crecimiento insuficiente, alteraciones en patrones de alimentación, letargia, vómitos, convulsiones, protuberancia o tensión en las fontanelas, los puntos blandos en la cabeza de un bebé, aumento del tamaño de la cabeza, respiración alterada y pupilas dilatadas. Se trata de un amplio conjunto de signos y síntomas que pueden variar de leves a severos y de inespecíficos a obvios. La resonancia magnética puede ser útil para diagnosticar las hemorragias retinarias. El médico debe sospechar maltrato infantil ante la presencia de estos signos y la incapacidad para explicarlos por medio de los traumatismos accidentales u otras condiciones médicas. Hacemos aquí otro alto en el camino y vamos a analizar lo siguiente. Porque lo primero que te puede venir a la cabeza es, bueno, vamos a ver, ¿puede ser que no haya sido zarandeada Alma? Según lo que estamos leyendo aquí, no podría ser. Podemos poner el ejemplo, como os decía anteriormente, de que hayan ido por un camino con muchos baches y la niña esté sentada en su sillita y los baches hayan hecho que se moviera la cabeza. Pues bien, no es síntoma, o sea, no sería un SBS, porque nunca le llegaría a ocurrir lo que están detallando en este informe que estamos leyendo ahora mismo en la Wikipedia del síndrome del niño sacudido. Es muy claro, y los médicos lo tienen muy claro, cuando es el síndrome del niño zarandeado. Lo tienen muy claro, porque las lesiones que tiene el cerebro son específicas de eso, de haber sido, como os decía anteriormente, zarandeado, ¿vale? Estamos hablando de zarandearse, es muy rápido y muy fuerte. No es, por ejemplo, un bache, que coges un bache y hace así. Es... ¿Entendéis? Quiero que quede claro, ¿vale? Quiero que quede claro. Más que nada, lo que dice el informe y de lo que es un síndrome del niño sacudido. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué puede haber ocurrido? Esto ya son suposiciones y hipótesis. Si nos basamos en lo que dice David, de que la niña se puso a llorar, puede ser que se pusiera nervioso, que no consiguiera calmarla. Y esa inexperiencia como padre, el no saber que su cerebro no está formado del todo, no lo sé, decirme raro, pero es lo que me viene a la mente, le hiciera como que pares ya, que no aguanto más el grito, el chillido, ¿entendéis? Podría ser. Esto no quiere decir que sea, ¿eh? Esto es lo que yo saco de conclusión de lo que estoy leyendo. Porque se está hablando mucho de que la bebé se les podía haber caído. Y si se les cae la bebé, no hubiera sido considerado SBS. Lo habéis leído, lo hemos contado hace escasos minutos. Se sabe diferenciar de cuando es un accidente a cuando no lo es. ¿Vale? Se sabe diferenciar. Los médicos saben diferenciarlo. Ahora bien, entonces la historia que han contado no sería la real. La historia que ha contado David, porque me imagino que Anabel Pantoja, si estaba comprando, ella no sabe absolutamente nada, la historia que ha contado David no es la real. Puede ser parte real, pero que luego ocurrió algo más. No quiero decir que David sea un maltratador, ¿eh? Ni mucho menos. Porque todos sabemos lo que es un maltratador. Seguramente, si zarandeó a la pequeña, seguramente fue por un momento de angustia, de no soportar más la situación y de no saber. Vamos a seguir leyendo. Factores de riesgo.
Los cuidadores en riesgo de convertirse en maltratadores a menudo tienen unas expectativas poco realistas del niño y pueden manifestar una inversión de papeles, al esperar que el niño cumpla las necesidades del cuidador. Esto quiere decir que piensan que el niño es más grande de lo que es, que si te digo que te calles, que no llores, me vas a hacer caso y no vas a llorar. ¿Entendéis? El abuso de drogas y la tensión emocional, resultado por ejemplo de problemas económicos, son otros factores de riesgo para la agresión e impulsividad en cuidadores. Tanto hombres como mujeres pueden infligir SBS. Si bien se creía anteriormente que el SBS era un suceso aislado, la evidencia de maltrato infantil anterior es un hallazgo común en casos de SBS. Se calcula que en un 33-40% de los casos hay presente evidencias de lesiones craneales anteriores, tal como antiguos sangrados intracraneales. Mecanismos. Se trata de un lactante con llanto incontrolado, inconsolable, al que una persona sostiene por el tórax y lo sacude bruscamente, con lo que se produce un mecanismo de aceleración-desaceleración de la cabeza que conduce con una parte a fracturas paravertebrales de las costillas, a hemorragias intracraneales y a lesiones oculares. La lesión rotacional es especialmente dañina y es probable que suceda en traumas por sacudida. El tiempo de lesiones provocadas por sacudidas no suele estar causadas por caídas. Fijaros lo que están diciendo, para evitar que el confundir el accidente, que sería una caída, con la sacudida, La lesión rotacional es especialmente dañina y es probable que suceda en traumas por sacudida. El tiempo de lesiones provocadas por sacudidas no suele estar causadas por caídas e impactos propios de un juego normal, que son principalmente fuerzas lineales. Se ha sugerido que el mecanismo de anomalías oculares están relacionados con tracción vitreoretinal, con movimientos del vítreo que contribuyen al desarrollo de las características hemorragias retinales. Si bien esto ha sido cuestionado, estos hallazgos oculares tienen correlación con anomalías intracraneales. Y entonces continuamos por aquí. Se ha dado una larga controversia sobre la cantidad de fuerza necesaria para producir el daño cerebral observado en el síndrome del niño sacudido. Si bien hay un amplio acuerdo, incluso entre escépticos, de que sacudir a un bebé es peligroso y puede resultar fatal, la cantidad de fuerza necesaria para causar lesión continúa siendo desconocida. Un análisis biomecánico publicado en 2005 informaba de que una sacudida enérgica puede lesionar gravemente o matar a un bebé. Esto se debe a que la columna cervical se lesionaría gravemente y no a que hematomas subdurales serían causados por grandes aceleraciones rotacionales de la cabeza. Una cabeza infantil sometida a niveles de velocidad y aceleración rotacional invocados en la literatura del SBS experimentaría fuerzas sobre el cuello infantil que excede con mucho los límites para un fallo estructural de la columna cervical. Más aún, una lesión por sacudida de la columna cervical puede ocurrir a niveles de velocidad y aceleración de la cabeza mucho más bajos que los comunicados para el SBS. ¿Vale? O sea que, para que lo podamos... y luego ya aquí habla de lo que puede llegar a provocar ese tipo de lesiones. Pero lo importante, los médicos saben diferenciar cuando es un accidente y cuando es un SBS. ¿Vale? El síndrome del bebé sacudido. Saben diferenciarlo perfectamente. Aquí la cuestión es si los médicos y los forenses lo tienen tan claro que es un SBS, entonces han mentido con la información que ha salido, de lo que ha ocurrido, porque fijaros que si Alma se pone a llorar, se ha hecho caca, la van a cambiar, y ese pequeño movimiento rotatorio para saber cómo está mejor la bebé, eso no causa hemorragias cerebrales ni daños cerebrales de ningún tipo. Esto quiero dejarlo claro para que vosotros entendáis también de lo que estamos hablando. Ahora bien, vamos a seguir. Vamos a escuchar el relato de David. ¿Qué es lo que dice David que ocurrió realmente? ¿O qué fue lo que pasó según David? Escuchar. Dale, Paul.
En la visita a los juzgados de Anabel Pantoja y su pareja David, Informalia ha tenido acceso al documento judicial. Lo que considera no es que los padres hayan maltratado a la pequeña, sino que Alma ha sufrido sus lesiones por un posible síndrome del niño zarandeado o síndrome de Shake Baby, que sí se considera una forma de maltrato en términos médicos. En dicho documento constan también las declaraciones de Anabel y David que relatan lo sucedido. Salieron a comprar los dos y se llevaron a Alma, que iba adecuadamente sentada en su sillita de coche. Anabel se bajó a comprar quedándose la niña con el padre sentada en su sillita. De repente, según su progenitor, la bebé empezó con un llanto muy intenso y David se pasó a la parte trasera del coche para consolarla. La sacó de su asiento para cambiarle el pañal y se la puso en su regazo primero en decúbito prono y luego en decúbito supino para poder limpiarla y cambiarla. Según Informalia, David ejecuta el movimiento hasta en 2 ocasiones, ya que se equivoca al cambiarle la ropa, pero la pequeña no para de llorar. Fue entonces cuando le dio unos golpecitos en la mejilla, la cambió de posición y le metió el dedo en la boca por si estuviera atragantada con la lengua, pero no se le pasó, así que David... ¿Qué? ¿Le dio unos golpecitos en la mejilla? ¿Por qué? La cambió de posición y le metió el dedo en la boca por si estuviera atragantada con la lengua. ¿Qué? Decidió llamar a Anabel para contarle lo sucedido y marcharse los 3 a la clínica Roca. El proceso judicial está abierto y tal y como cuenta Informalia, tanto David como Anabel han acudido a declarar en calidad de investigados, pero sin ser detenidos. Sí, pues efectivamente, esta es la información que hoy aporta Informalia a este caso. Es la versión, lo que cuando van a los juzgados, la versión que habla el padre del bebé. Me vais a perdonar, pero me ha dejado loco lo de los golpecitos en la mejilla. ¿Por qué le hace esto? No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Lo que cuenta, lo que ocurre justo antes de su ingreso hospitalario, claro, es un relato de hechos. Lo que viene a contar, lo vamos a escuchar, está en un coche, en segunda fila, están esperando a la madre que está haciendo una serie de compras, la niña está perfectamente sentada en su sillita, como, bueno, pues como van los bebés, y hay un momento en que están esperando, pero la niña llora mucho, llora, y el padre lo que hace es pasarse el asiento de atrás precisamente para calmarla, ¿no? En ese momento también pues le empieza a cambiar los pañales, además lo explica con todo el detalle, cómo la coloca, cómo se lo vuelve a poner, porque se ha dado cuenta después que el pañal está al revés, se lo tiene que volver a colocar, pero el llanto no cesa, incluso se habla de que hay testigos, o sea que oye como la niña está llorando y es un llanto que va a más, entonces me imagino, ahí es lo que cuenta, que él hace una serie de medidas seguramente para calmar o ante la preocupación de ver cómo está el bebé en ese momento de la gravedad, una serie de medidas que la gente que ha tenido situaciones parecidas sabe que es pues el introducir los dedos en la boca por si se puede atragantar o lo mismo, o hablan de unos golpes en la mejilla, unos golpecitos en la mejilla para a lo mejor para activar, bueno, todo esto además hay que tener en cuenta que es una persona que tiene un trabajo, él es fisio, o sea que puede tener unos conocimientos de lo que ocurre en estas situaciones, pero insiste, al haber que ni de una manera ni de la otra hay unas reacciones, cuando llama con urgencia a Anabel y se van de allí, se trasladan de forma inmediata al hospital. Eso es el relato justo antes de ese ingreso hospitalario y que forma parte, efectivamente, cuando hay una investigación, todo se analiza, qué ha pasado, con quién estaba, dónde estaba, qué hacía, qué no hacía, bueno, porque gracias a Dios, y eso me parece muy importante, tenemos un sistema y un protocolo que funciona, que funciona, que no hay que decir nada, que no estamos jugando, por Dios nos libre, pero que es importante que la gente sepa que vivimos en un estado garantista donde estos protocolos se ejecutan y gracias a Dios la cantidad de lesiones que se producen sin querer por padres primerizos con bebés que son tan frágiles y que de repente se asustan porque el niño le pasa, se creen que se está ahogando y al final mete la pata con el niño porque le causan más daño del que quieren evitar sin querer, por supuestísimo, y provoca muchísimas alarmas en los hospitales. Entonces me quiero... Habla del síndrome del niño zarandeado. Claro, seguramente a los niños les pesa la cabeza muchísimo, a los bebés. No, un 25% aproximadamente de su peso. Entonces, si tú les mueves, eso les puede causar graves daños. Claro. Esto es de lo que habla Informalia. Sí. Y estos casos se han producido mucho, pero también ha habido condenas en estos casos. Por imprudencia. No quiero decir, por imprudencia, no quiero decir que tenga nada que ver con este. De mayores, estoy saliendo del caso de Anabel Pantoja, del que no tengo ni idea. En general. Dicho que porque lo más importante, en este caso, lo más importante es el bebé.
Es decir, Claro, por que supuesto. a pesar del daño que se puede hacer a personas tan públicas por solamente con estas informaciones, que los amigos yo entiendo que les duela mucho oír estos temas y es verdad, porque es muy doloroso, sobre todo cuando eres tan conocido, pero es que hay que pensar que lo más importante siempre es el bebé, sea quien sea y venga de la familia que venga. Entonces, bueno, pues por desgracia son muy famosos y esto investigación no es va mala más allá porque de su quita la ámbito sombra de toda privado. duda. Estáis hablando del protocolo. Bueno, habéis escuchado, ¿vale? Habéis escuchado cuál es la versión de David. A mí me extraña lo de darle en la mejilla, si no es que te dé la sensación de que la niña a lo mejor ha perdido el conocimiento o lo que sea, no lo sé. Pero aquí también hay otro apunte que yo también quiero hacer respecto a todo esto. La Guardia Civil ha pedido las imágenes de las cámaras del centro comercial. Me imagino que para ver lo ocurrido y para ver si lo que están contando es cierto o no. Ahora bien, si él está dentro del vehículo, poco se va a poder ver. Esto también es así. Quiero volver a recordar que no han sido detenidos y que siguen teniendo la tutela de la niña. Esto quiero volver a recordarlo. Según dice aquí Teresa Bueyes, dice que puede ser por inexperiencia. Estoy totalmente de acuerdo, por inexperiencia. Como bien está diciendo Raquel Martínez, la Preciosa está diciendo que no ha cambiado un pañal en su vida. Pues la primera vez que nos toca cambiarlos, pues somos inexpertos todos, diciendo como que no sabía cuidar a la niña porque no, entre comillas, porque no había cambiado un pañal en su vida, en el sentido de que todos, la primera vez que lo hacemos vamos, que lo hacemos por primera vez, que no tenemos experiencia. Pero lo que dice Teresa Bueyes es que puede haber sido un accidente. Bien, según hemos podido leer anteriormente, el SBS se diferencia muchísimo de lo que viene a ser un accidente. Se diferencia muchísimo, ¿vale? Que lo hubiera hecho con intención de maltratar a la niña, creo que todos tenemos claro que no. Pero que se considera maltrato el zarandeo, sí, por lo que hemos leído anteriormente, porque el cráneo no está soldado por completo y el cerebro acaba moviéndose.